¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo CNN Tiempo en una nueva mitad de semana, luego de un miércoles súper caluroso en varias regiones de nuestro país. ¿Cómo sigue la semana? Se los vamos a contar de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Pero para partir queremos hacer una proyección más a largo plazo, que nos hable, por ejemplo, de qué deberíamos esperar del mes de octubre, noviembre, diciembre, toda la primavera 2025 e incluso los primeros días del verano. ¿Cómo serían en este lado del planeta? ¿Qué se espera también en el viejo continente, en Europa, a propósito de diferentes hechos meteorológicos que han sucedido durante las últimas horas o las últimas semanas más bien, a propósito también de lo que ha sido la experiencia de inviernos anteriores en Europa? Bueno, vamos a hacer una proyección a esta hora en CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Y para ello nos acompaña a esta hora, ya lo hemos conectado con nosotros, el climatólogo de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH, Raúl Cordero, a quien le agradecemos la conexión. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, gracias. Raúl, hemos conversado en varios capítulos anteriores de CNN Tiempo de los vaivenes que ha tenido al menos los últimos días, o los primeros días más bien de la primavera 2025, con días con calor, esto luego de las fiestas patrias sobre todo, con días con calor, precipitaciones, bajas temperaturas. ¿Ese es un reflejo de cómo debiese ser el mes de octubre en general, en este, comillas, proceso de instalación de la primavera? ¿O ya avanzado el mes de octubre, la situación va a cambiar por completo y llegan con todas las altas temperaturas? Pues yo diría que probablemente los primeros días de octubre sean muy similares a los pasados, a las últimas 2 semanas, donde tuvimos en efecto, como tú bien indicabas, una alta variabilidad. De un día para otro cambió significativamente la temperatura, sobre todo en la zona central de Chile. Pero lo más probable es que a medida que avance el mes de octubre se instale la primavera y se instalen las altas temperaturas. Viste que en el Pacífico se está desarrollando la Niña y la Niña se asocia relativamente a altas temperaturas en la primavera. En el verano la historia es diferente, pero en los próximos, a medida que avance la primavera debería subir las temperaturas en la zona central. Y en ese sentido, Raúl, ¿qué te está indicando la proyección climatológica del próximo trimestre? ¿A qué temperaturas eventualmente podríamos llegar? ¿Qué pasa también Ajá. con el fenómeno de la Niña? Bueno, el pronóstico estacional está marcado por el desarrollo de la Niña, es decir, existe una alta probabilidad, arriba del 60%, de que el año termine con la Niña ya instalada. Y el Pacífico tropical, donde se registra justamente la Niña, en este mismo instante ya está medio grado por debajo de valores típicos. Uno de eso le puede sonar muy poco, pero ese es el umbral que determina la instalación o no de la Niña. Así que parece ser una cuestión de tiempo, nada más que oficialmente la Niña sea declarada. Ahora, con la Niña, para nosotros eso significa relativamente altas temperaturas en la zona central durante la primavera, pero durante el verano la Niña usualmente ayuda a moderar las temperaturas. Eso significa que deberíamos tener una primavera relativamente cálida, pero el verano podría ser cálido, es decir, los veranos son cálidos, pero tal vez no récord, es decir, no debería repetirse el escenario de, por ejemplo, el 2023, cuando o años previos. El 2023, te fijas, estuvo marcado por estos mega incendios similares al 2017. Bueno, eso ocurrió durante el desarrollo del Niño. Durante la Niña, ese tipo de eventos destructivos a los que las altas temperaturas contribuyen son menos probables. ¿Y por qué genera una diferencia respecto a las temperaturas cálidas que puede alcanzar, por ejemplo, el fenómeno de la Niña en primavera versus una, comillas, moderación durante el verano? Bueno, lo que pasa es que la Niña, desgraciadamente, como muchos recordarán, está conectada con la sequía, es decir, hace menos probable que llueva en la zona central y en buena parte del país la Niña. Entonces, durante la primavera, donde todavía deberían caer algunas gotas, pues eso es menos probable. Y eso significa que vamos a tener días más despejados, porque se está instalando una suerte de sequía. Y como teníamos más días despejados, bueno, aumenta eso los días cálidos, ¿te fijas? Así que en buena medida, a través de el efecto que la Niña tiene en la nubosidad y por lo tanto en las precipitaciones, o en las precipitaciones y por lo tanto en la nubosidad, eso se refleja en las temperaturas. Pero durante el verano, otra vez, el verano siempre ha sido para nosotros seco, entonces la influencia que tenga la Niña en la nubosidad es menor. Lo que la Niña sí hace es moderar las altas temperaturas. Viste que la Niña al final es un enfriamiento del Pacífico tropical. Pero estamos hablando de una zona tan grande del Pacífico que termina arrastrando las temperaturas, no solo de Chile, no solo de la zona central de Chile, sino de todo el mundo. Baja las temperaturas con la Niña.
Raúl, quisiera hacerte una pregunta en relación al análisis, a la proyección que tú hacías de la primavera 2025. Ujú. Entonces, tenemos que estar conscientes que avanzado el mes de octubre, prácticamente todo el mes de noviembre y parte del mes de diciembre, nos vamos a tener que acostumbrar, por ejemplo, en los valles centrales de nuestro país, a temperaturas que generalmente la mayoría de esos días van a estar por sobre Ujú. los 30. Depende de la localidad, pero sí, es decir, se espera que los días cálidos durante la primavera sean realmente cálidos. Es decir, no necesariamente las temperaturas más altas, pero vamos a tener más frecuentes días cálidos que en un año normal, cuando la niña no está en desarrollo. Y sobre el mismo fenómeno de la niña en el norte del país, que por ejemplo se podría esperar en el sector alto del norte grande, derechamente en el altiplano Sí. durante los próximos meses. Bueno, tú sabes que durante el verano en el extremo norte del país es muy importante lo que suceda con el invierno altiplánico. Cuando tenemos la niña desarrollada, el invierno altiplánico tiene la tendencia a ser más activo, pero no siempre es así. Por ejemplo, el año pasado también tuvimos la niña, tuvimos temperaturas altas, pero no récord en la zona central, eso es razonable, eso es lo que esperamos, pero esperábamos un verano altiplánico más activo de lo que fue. Ahora, dicho lo anterior, como la niña está en desarrollo, se espera que el invierno altiplánico en el extremo norte, en el altiplano, sea sobre lo normal, sea relativamente activo. ¿Es eso cierto? ¿Tenemos plena certeza? Desgraciadamente no, pero como te digo, la niña hace más probable tener un invierno altiplánico activo, así que eso es lo que se espera para el altiplano y el invierno altiplánico durante el próximo verano austral. Para que quede claro, cuando tú dices un invierno altiplánico más activo, es decir, con más precipitaciones, ¿no? Sí, exactamente. Más precipitaciones en la cordillera, en la parte alta de la cordillera, en algunas zonas se esperan nevadas. Es decir, tú sabes, el invierno altiplánico ocurre en la parte alta, en el altiplano. ¿Te fijas? Entonces sí, podríamos tener un invierno altiplánico más activo. Eso se asocia en general a la niña. No siempre pasa, ¿te fijas? El año pasado no fue el caso, pero Mm. eso es lo que se espera. Dicho eso, Raúl, ¿el mayor impacto del fenómeno de la niña se concentra en el centro de Chile? Y si es así, ¿por qué? Fíjate que la niña tiene un impacto global, es igual que el niño, tiene impactos absolutamente globales. Y como Chile es un país extraordinariamente largo, ¿Ya? entonces los efectos de la niña dependen de la región. Ya conversamos el extremo norte, se espera un invierno altiplánico sobre lo normal en términos de actividad. La zona central, el efecto de la niña en la primavera es altas temperaturas, en el verano es bajas temperaturas. Y en la zona sur, dito en la Patagonia, la niña se asocia a sequías. Viste que nosotros en el verano, en la zona central, estamos acostumbrados a que sea seco, porque es el verano, pero ¿Sí? en el extremo sur del país, en la Patagonia, tiene que llover, llueve durante el verano. Ya, esas lluvias se moderan durante la niña. Así que, más o menos, invierno altiplánico activo, eso es lo que se espera. Verano con temperaturas cálidas, pero no récord, y por lo tanto, quizás el riesgo de tener una activa temporada de incendios es menor este próximo verano. Y en el extremo sur, sequía, y por lo tanto, debido a la sequía, hay que tener mucha atención con incendios forestales en la Patagonia. Te fijas, ese gran incendio que tuvimos en Torres del Paine hace poco más, hace casi 15 años, fue un año de la niña. Así que hay que tener cuidado. Sí, bueno, luego de ese incendio hubo toda una investigación, hubo ahí personas que fueron declaradas culpables por haber iniciado el incendio, que Sí, sabemos en la mayoría, casi en todos los casos, tienen al hombre detrás, pero sí, claramente condiciones meteorológicas de altas temperaturas, de sequía, pueden hacer que el sí, combate de dichos incendios o la propagación de esos incendios se vuelva más rápida. Qué importante lo que estás diciendo, Raúl, y qué importante que lo podamos ujú, conversar con tiempo para que en el fondo también las autoridades se vayan preparando ante escenarios que eventualmente podrían suceder ya sea en el norte de Chile, en el centro e incluso en el extremo sur, derechamente en sí, nuestra Patagonia. Dicho todo lo sí, anterior, Raúl, quisiera preguntarte también por Europa. Hemos visto sí, temperaturas súper cálidas en el ujú, verano anterior y en otros ujú, veranos, y hemos visto también temperaturas muy bajas y hechos que se han vuelto verdaderas catástrofes a propósito de sí, precipitaciones intensas. Sin ir más lejos, sí. hace pocos días reportábamos lo que ha 2 días, sí, sucedido en España. ¿Qué pueden sí. esperar en Europa? Y esto te lo pregunto también pensando en la gran cantidad de chilenos y chilenas que viven en el denominado viejo continente. ¿Qué deberían esperar para el invierno 2025-2026 en Europa? Bueno, en lo inmediato, di tú, y también en el mediano plazo, lo que podrían registrarse son eventos como el que tú acabas de mencionar hace un par de días. Estas inundaciones graves que hubo en los últimos 2 días en el sur de España se debieron a un sistema post, es decir, un ex huracán, el huracán Gabriel, que estuvo muy activo hace
poco alrededor de 10 días en el Caribe, eventualmente fue desviado y sus remanentes son los que trajeron esas enormes precipitaciones al sur de España. En este mismo momento se está registrando en el Caribe, en el Atlántico, cerca de la costa este de Norteamérica, cerca de Bermuda, se está registrando otro huracán muy importante, el huracán Humberto, y se espera que ese huracán termine afectando también a Europa la próxima semana. ¿Ese mismo territorio u otro? Eso es justo lo que te iba a decir. No se prevé en este momento, falta mucho tiempo, pero no se prevé que la península ibérica sea la afectada. Esta vez el premio se lo podría llevar el Reino Unido e Irlanda. Vamos a ver. No es excepcional, te fijas, que algunos remanentes de huracanes en el Atlántico terminen afectando a Europa, pero este año se esperaba que fuese una temporada activa. Y se esperaba que fuese una temporada activa por lo que estábamos conversando recién. La Niña, este enfriamiento en el Pacífico, favorece la actividad ciclónica en el Atlántico. Cuando tienes la Niña, a nosotros nos pasan cosas. Bueno, en el Caribe pasan cosas también, tienes más huracanes y algunos remanentes de ellos pueden eventualmente afectar también Europa. ¿Te fijas? Al final, como te decía, el alcance de la Niña es igual que el alcance del Niño, global. Ahora, más allá, en lo que viene del invierno, si el invierno va a ser cálido o frío, veremos, te fijas, todavía falta mucho, depende de qué pasa con el vórtice polar ártico, y en ese caso tiene la tendencia a ser un poco más fuerte el vórtice polar ártico en años de la Niña. Eso significa que podría ser un año con menos heladas, olas de frío invernales que en años previos, pero todavía falta, así que vamos a tener que esperar un poco para ellos a ver cómo llega la cosa. Pero en el futuro inmediato, y en el mediano plazo, la temporada de huracanes todavía dura hasta fines de noviembre, así que todavía se pueden llevar alguna sorpresa. Extraordinario, te fijas que si vives en Europa, termina inundándose la casa por un huracán que viene del trópico, afectado a su vez por algo que sucede en el Pacífico tropical. Es extraordinario. Mira cómo está todo conectado, ahí la explicación del climatólogo y académico de la USACH, Raúl Cordero. Tú decías, huracanes, por ejemplo, en el Caribe, y hablabas de que remanentes de esos eventos pueden causar inundaciones en Europa, como pasó hace pocos días en la península ibérica, en un territorio de España. ¿Cuánto tiempo puede tardar entre el origen del huracán o el desarrollo del huracán en el Caribe hasta que llegan esos remanentes, por ejemplo, a territorios tan lejanos, al menos geográficamente hablando? ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? Desde que se forma la tormenta, usualmente un poco al oeste de las costas africanas, hasta que se interne en el Caribe, usualmente se mueva hacia el norte, ¿te fijas? Y hasta que llega al viejo continente. Cuando eso pasa, eso puede demorar al menos 2 semanas. Así que es un periodo largo en el que estos huracanes y los remanentes de dichos huracanes van causando destrozos, ¿te fijas? A veces los remanentes llegan a Europa, otras veces se desvían más al norte, te fijas, pueden afectar las costas canadienses, algunos llegan los remanentes a Groenlandia, te fijas. Es decir, son sistemas muy interesantes y las temporadas de huracanes tienen la tendencia a ser bien activas en años de la Niña. En todo caso, ahora estamos como en el pic de la temporada, por eso tuvimos a Gabriel, este huracán que inundó el sur de España hace pocos días, ya no en forma de huracán, sino en remanentes de... Y ahora tenemos Humberto, que como te decía, se espera que llegue al Reino Unido quizás la próxima semana. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Te fijas? Pero hemos tenido relativamente pocos huracanes este año. Se esperaba que fuese todavía peor por la Niña en desarrollo, ¿te fijas? Así que vamos a ver si la temporada se reactiva todavía más durante los meses que vienen. Por eso te decía que en Europa hay que tener mucho ojo, irónicamente, si uno vive sobre todo en el oeste europeo, te fijas, de cara hacia el Atlántico, con estos sistemas que se forman en el Caribe o en el Atlántico. Bien, Raúl Cordero, gracias por toda esa información. Para finalizar, un resumen ejecutivo volviendo a nuestro país de lo que hablamos al comienzo. Entonces, el próximo trimestre, al menos el desarrollo de la primavera, que ha tenido vaivenes durante los últimos días, debiese tender a temperaturas cálidas, ¿verdad? Y un verano un poquito más moderado. ¿Es así? Sí, exactamente. Tal cual. O sea, esperamos que sea un verano cálido, como todos, el cambio climático no perdona, pero esperamos que no sea récord gracias a la Niña. Perfecto. Raúl Cordero, climatólogo, académico de la USACH, muchas gracias por la conversación esta noche con CNN Tiempo. Encantado, nos vemos. Chao. Que estés muy bien, muchas gracias. Bien, a esta hora nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con CNN Tiempo en CNN Chile.